3 y 7 minutos, 3 y 10, digo yo, 3 y 7, 3 y 10, 2 y 10 en la Comunidad Canaria, joder, estamos como queremos. Hasta las 4 menos 5 en Fútbol de Radio, la sintonía de radio, con Luis Colom. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Alfredo Somoza, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani. Con David Vinuesa, buenas tardes. Buenas tardes. Que hablar de bastantes cosas hoy en el mundo del fútbol. Hoy, bueno, pues vuelve a la Liga de Campeones. También ayer terminó la jornada número 9 de Liga, empató el Valencia, Luis, 0-0 en Vitoria, partido un poco regulero del Valencia, un poco mejor del Alavés, que estoy de acuerdo con Coudet, dijo que merecieron ganar el partido, y es verdad, tuvo más ocasiones el Alavés, pero con Luis Colón, con Alfredo Somoza y con David Vinuesa vamos a hablar de fútbol, y con la audiencia sabia siempre en este programa. Manden sus notas de voz al 693 70 14 81, 693 70 14 81, y participen en un sorteo de un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Cada lunes decimos el ganador, si contestan una pregunta. La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo. Que hoy, con los 3 partidos de 3 equipos españoles en la Champions, pues les pido cuántas victorias va a haber hoy de los equipos españoles. Barcelona ante Olympiacos, Villarreal ante City y Atlético de Madrid en Londres. ¿Cuántas victorias va a haber? Si nos quieren decir 2 victorias y un empate, una victoria, un empate y una derrota, y decirnos quién va a perder, quién va a ganar o quién va a empatar, pues también lo decimos. Porque hoy estamos de enhorabuena porque vuelve la Liga de Campeones. Horario 7 menos cuarto, en horario de tarde, el Barça, que recibe a Olympiacos. Un Olympiacos puñetero, Alfredo. Sí, Mendilibar, sí, Mendilibar es perro viejo, pero Mendilibar bueno. siempre te esperará ahí con alguna... No han empezado muy bien la temporada en Champions, Pues están segundos en su liga detrás del PAOK. Y el plantel tampoco es de los que he miedo. Yo creo que el Barcelona tiene bastante suerte de que en esta racha muy mala de lesiones le tocará el Girona y ahora el Olympiacos. Sí. Luego juega el Villarreal contra el City, que es un partido bastante atractivo. Bueno, no porque está lesionado, pero sería bonito volver a ver a Rodri en el lugar en el que pues hizo una buena temporada. Allá por 2017, me parece que estuvo en el Villarreal. Llega al Atlético en 2017-2018, no, 2018-2019, creo. Y yo creo que Rodri se puede considerar un canterano, aunque realmente es canterano también del Atlético, porque es verdad que es canterano del Atlético, pero a ver, es un canterano Balón de Oro para el Villarreal, ¿eh? No sé, creo que no hay más, sobre todo porque españoles no nos suelen dar el Balón de Oro. Lo que pasa es que hasta que no se recupere del todo, pues no va a estar 100%, ayer lo dijo Guardiola, y juega el Atlético, David, en Londres ante el Arsenal. Es un buen partido, pero me temo que complejo. A ver, en todo su esplendor, la vivo en un déjà vu constante porque hace poco vine aquí diciendo sí, el Atlético juega contra el líder de la Premier, en ese momento era el Liverpool y ahora el líder de la Premier es el Arsenal. Ayer hubo movida, por decirlo de manera coloquial. De hecho, el Atlético está pensando en denunciar al Arsenal porque es un poco raro, es un poco extraño, que puede pasar, no digo que no. Pero un campo como el Emirates, que de repente se te acabe el agua justo cuando se va a duchar el Atlético, tuvieron que irse con... Pues como están ellos, sudados, se tuvieron que ir al hotel. Pero bueno, oye, si te quieres vengar, pues véngate en el campo, que es lo más importante. Lo bueno es que ya no está el profe Ortega. ¿Y qué pasa? El profe Ortega, que ya no está, digo, que si no hubieran salido mucho más sudados, seguro. Ah, bueno, claro. Un entrenamiento quizá. Pero Luis Piñedo les marca el terreno muy bien, que se lo digan a Marcos. Bueno, Marcos ayer se fue posiblemente en calzoncillos hasta casa y dijo: no os preocupéis, yo llevo el autobús. Y además Londres, salimos con el fresquito que hace aquí. Que me decía un amigo, dice: bueno, pero Marcos Llorente en Londres lo pasará regular. Digo, claro, porque hay poco sol, pero en Liverpool no suele pasarlo mal. A ver si tiene hoy la misma suerte. El cambio que ha dado el Atlético de Madrid con este preparador físico ha sido brutal. Solo tiene una baja ahora mismo, Johnny Cardoso. Y por un golpe, es un esguince. Y sí, además es una cosa rara en el tobillo, porque no termina de irse las molestias, no sabe muy bien, ya tendría que estar de vuelta, pero tú ves las bajas que está teniendo el Barcelona, el Madrid y demás, y el Atlético de Madrid ya el año pasado fue de los equipos con menos que juegan en Europa, que menos lesiones tuvo, cuando venía de... Bueno, un auténtico parte de guerra con el profe Ortega, y hay que destacar ese cambio de preparador físico. En cuanto al tema de lesiones, se ha modernizado bastante el sistema. Es más individual, el profe era más global. De hecho, Jiménez tenía un carrusel de lesiones increíbles y ahora él va más focalizado en cada jugador y de momento, toco madera, está saliendo bien. Almada se lesionó, pero bueno, se lesionó con Argentina. Sí, Almada el otro día salió y los minutos que jugó estuvo enchufadísimo ante Osasuna. Estuvo bien. Fue un partido. Sobre todo aguantan. Porque lo que le pasaba a muchos jugadores del Atlético de Madrid es que cuando se recuperaban
a los 2 partidos volvían a recaer. Entonces, de momento les ve que aguanta. Sí, también yo no era crítico del profe Ortega y demás, porque también es verdad que desconocía bastante el tema, pero oye, pues a lo mejor... sí que pasaba, y lo comentábamos, sí que pasaba, que había mucha pero es que es algo que estamos viendo también en los entrenadores, ¿no? Que ahora con tantos 5 cambios ha cambiado mucho, valga la redundancia, la manera de gestionar los partidos, de gestionar una plantilla, de entrenadores que solo tienen 14 o 15 jugadores enchufados. Y eso al final se nota y en la preparación física, lo ha dicho David, ya hoy en día se tiene mucho más en cuenta la personalización, lo decía Pedri, claro, a mí el cambio de preparador físico de Xavi Hernández a Hansi Flick le ha cambiado la vida, porque le cargaban con pesas, ahora se utiliza mucho más las gomas, ¿no? Un trabajo donde no se cargue tanto, y tú no puedes tratar, por ejemplo, igual a Pedri que a Tchouaméni, un preparador por ejemplo, físico, son 2 cuerpos totalmente diferentes. Un preparador físico nos lo dijo en el primer palo, no puedes poner pesas a un jugador que a lo mejor no aguanta de repente y eso lo estamos viendo en el Real Madrid también, con el cambio de Pintus, que en su momento fue muy importante para el Real Madrid, pero que ahora se había quedado también atrás. Pues son gente que carga mucho en pretemporada, cargas para que llegues en mayo muy preparado, y sin embargo ahora se lleva mucho más lo que es una línea continua en el que cada jugador tenga una preparación individualizada y mucho más personalizada. También ayuda, Alfredo, por ejemplo, que en el caso del Atleti la edad media ha pasado de ser de 30 años a bajar bastante. No es lo mismo tener en plantilla Azpilicueta, Witsel, jugadores que ya están en la treintena, llegando a los 35 años, que ya Almada, el propio Cardoso, que ha tenido mala suerte porque es un esguince, Julián, Juliano, Nico tampoco es, creo que está en 26. O sea, tienes una plantilla que poco a poco ha sido rejuveneciendo, sobre todo esta temporada, y creo que eso también ayuda. El partido de hoy es torero. Por cierto, ayer hubo cruce de halagos, siempre los hay. Arteta dijo que Simeone era increíble como entrenador, que había pegado un cambio a los 15 años, o sea, que le había dado la vuelta, como decimos vulgarmente, le ha dado la vuelta como un calcetín al club. Y Simeone también le devolvía los elogios a Mikel Arteta. Exactamente igual. En ese sentido, creo que siempre lo he dicho, desde que soy entrenador, la identidad no se negocia. Va detrás de, obviamente, el carácter del entrenador, su cuerpo técnico, su búsqueda, lo que quieren, la identidad, sobre todo con el club, con las formas que tiene el club donde nos toca entrenar, y Mikel está comprometido con ese juego. Lo viene haciendo hace 6 años, trabajando de la mejor manera, estando muy cerca de poder ganar, con mucho respeto siempre en todos sus momentos de ganar o de perder, y eso es muy valorable, y evidentemente lo llevará seguramente a que en algún momento caiga de su lado esa victoria que tanto buscan. Y luego no es Arteta un entrenador, lo dijo Simeone, luego si sigues escuchando a Simeone hay un momento que valora que no es que siga con el mismo esquema o con el mismo sistema, sino que le mejoran cada verano el equipo, con lo cual puede hacer cambios, matices de un sistema a otro Arteta. Y es verdad que Arteta no es un entrenador, porque Arteta, entrenador español, Arteta ha tenido partidos en la Premier que si tienes que ir a defenderte, te defiendes. Sí, a ver, de hecho es un equipo que tiene... ¿Cuántos goles ha recibido en lo que va de temporada? 3. 3. 3 en 10 partidos. Tienes que defender muy bien y tienes que tener defensas muy buenos. A balón parado va muy bien. A ver, Arteta, lo que le ha pasado con el Arsenal es que no ha tenido el punch que tenía el Atlético en 2014 y 2021 de aguantar el primer puesto. Porque ¿cuántas ligas ha podido ganar el Arsenal de estar toda la temporada? Lo que pasa es que le ha tocado el mejor Liverpool de la historia y el Manchester City de Guardiola. Lo que dice David es verdad, siendo líder muchísimas jornadas, 30 y pico jornadas de esas ligas que pierde al final. Yo tengo un amigo en Londres que sigue mucho al Arsenal porque le toca cubrir la información del Arsenal. Él dice que ellos tienen la sensación de haber vivido un camino parecido, no se parece el fútbol de los dos equipos, pero parecido a nivel de... Hemos tenido el título ahí, el Atlético se enfrentó al mejor Madrid, el mejor Barça de Messi, Cristiano, etcétera, y lo aguantó, ellos no, y es lo que demandan un poco. Que es cierto que cuando han tenido la Premier muy cerca, ha llegado el partido definitivo, y a veces no contra rivales directos, y
la presión les ha podido. Yo he visto partidos del 15% de posesión del Arsenal en campo del City, porque tiene que aguantar. Sí, no, pero es que aguantar atrás. Es que jugarle la posesión con el City. Claro. Sí. Puede jugar con balón extraordinariamente bien y en transición aún mejor. O sea, es un equipazo que aparte tiene uno de los mejores preparadores de balón parado de todo el mundo. Ya lo sufrió el Madrid el año pasado. Sí, y bueno, defensivamente tiene para mí los dos mejores centrales, la dupla Gabriel y Saliba es top. Uno de los mejores porteros del mundo ahora mismo. Bueno, a mí el portero creo que es lo que menos me convence. Nunca me ha gustado un portero bajito. David Raya es bueno porque me parece que agarra poco el balón. Va muy bien con los pies, que le suele gustar Arteta, es muy palomitero, pero al final hay ciertos tiros que van esquinados que Courtois te los para porque mide 1,90 y tantos y incluso los coge el balón y se lo queda. Y David Raya con su 1,70 y mucho. Sí. Luego la versatilidad de Calafiori, que hablamos muchas veces, puede ser central y puede ser lateral. Pero no estáis hablando del gran duelo de esta noche. Hay un jugador que le cambia la cara al Arsenal. El gran duelo de esta noche, por donde van a pasar todos los tiros del partido, va a ser Gyökeres Lenglet. Si no cambia la cosa, porque por lo visto Jiménez no está para 90 minutos consecutivos en 2 partidos seguidos, lleva sin jugar desde la temporada pasada, jugó ante Osasuna. Claro, Lenormand Lenglet a mí me crea pesadillas. No por Lenormand, porque creo que es un central mucho mejor cuando no tiene al lado a alguien que tiende a disolverse en el partido. Entonces, yo creo que por ahí van a ir los tiros, porque la llegada de Baena, la recuperación de Baena al Atlético le ofrece mucho más arriba. Hay dudas de si va a optar por Coque Barrios o Gallagher Barrios. Nico y Juliano yo creo que son fijos en las bandas y Julián arriba. A mí me gustaría verle con Baena un poquito con más libertad para restarle tanto trabajo a Julián fuera del área. Pero claro, es que a mí lo que me preocupa es esa solidez que tiene que tener un equipo grande y para mí con Lenglet, Janko me gusta, Lenormand me gusta, Llorente me encanta. Pero es que siempre hay una jugada de Lenglet que te marca el partido. ¿No valoras, David, Janko y Lenormand en el centro de defensa y un lateral izquierdo? Pero claro, yo lo valoraría, pero creo que el Cholo no. De hecho, Ruggeri... Es que es cierto que a mí Ruggeri lo veo y hay veces que me crea muchas dudas. Entiendo al Cholo. Javi Galán no me disgustaría en un partido como este porque tiene velocidad para seguir ida y vuelta. Tiene un físico Premier. Sí, destapas demasiado el costado izquierdo. Y Ruggeri, es que la cintura de Ruggeri a mí hay veces que cuando le veo que intenta arrancar para defender, a mí me pones un jugador rápido en esa banda para desequilibrarle y le desequilibra. Entonces entiendo que Janko pueda jugar de lateral izquierdo o 3-5-2 y ver un poco carrileros. Yo dudo que salga con 3 atrás porque centrales, porque las bandas del Arsenal, es decir, con Saka por la derecha, como no pongas ayudas en esa banda, no le van a poder parar. O sea, yo creo que Gyökeres es el killer de área que les faltaba. Todavía no se ha adaptado bien al juego del Arsenal. Todavía no le están buscando demasiado. Creo que lleva 3 goles en este inicio de temporada. Pero es que la maquinaria de este Arsenal, fíjate, sin un Gyökeres todavía un estado goleador de killer top. Con Martinelli y Trossard por la izquierda. Con Saka tiene puñales por las bandas. Tiene del centro del campo... con Zubimendi, que está mostrando un nivel espectacular. Increíble. Declan Rice, que es el mejor llegador probablemente del mundo, de los mejores. Es que la llegada de Zubimendi al Arsenal... Merino, que es otro llegador. Mikel Merino me parece creo que es el nombre. Es que yo creo que es el nombre. Y creo que... Es que Declan también. Es un equipazo. Declan Rice está liberado desde que ha llegado Zubimendi. Yo creo el último partido... Rice antes no estaba tan liberado. El último partido de Champions del Arsenal fue en casa contra Olympiacos de Mendilibar. Sí. Vi ese partido en multifútbol, pero lo enfocaron muchas veces porque atacó bastante el Arsenal, pero el Olympiacos estuvo cerca de sacarle un empate. ¿Por qué? Porque ellos entienden, y creo que el Atleti va a jugar de esa manera, por eso Nico y Juliano van a ser importantes, y gente que filtre buenos pases. Yo creo que tienes que incomodar al Arsenal intentando que no haga su juego, porque si tú le permites hacer su juego al Arsenal, el Arsenal va a disfrutar como un enano del partido. Entonces yo creo que el Atlético va a jugar de esa manera, y si a la contra estás acertado con Julián, Baena, Nico, Juliano, pues oye, hay opciones. Dice la gente, no, el Atleti seguro que pierde. Hombre, todo hace indicar, si tienes que apostar tu vida a quién gana en un Arsenal Atlético, pues si atiendes a la lógica, el Atlético de Madrid... De bueno al Atlético, de bueno, hombre, si cae goleado hoy no es tan bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que hoy ya terminan las 2 salidas
terribles pero yo tenía. Como mínimo tienes que sacar ahí un empate, además das una sensación diferente ya cuando empatas en un campo. Sí. En Liverpool estuviste a punto de hacerlo con 8 bajas, creo que eran, o 6 bajas, y te lo fastidia Van Dijk. Bueno, puede pasar. Pero bueno, yo creo que el Atlético tiene que empezar, sobre todo fuera de casa. Yo estoy harto ya de discursos. Que ese diferencial, cuando ya empata el Atlético de Madrid, ese es el Atlético de Madrid que debería de presentarse en los partidos importantes de Champions. Porque un Atlético de Madrid que sale a disputarle cada balón, a luchar cada balón, a luchar cada minuto, hace que el Atlético de Madrid saque su verdadero potencial. Luego también es contra rivales grandes. Que no pase lo del día del Liverpool, que primera falta al borde del área, que por cierto hizo el Lenglet, Salah tire a Valladolid, pegue en Vigo y entre. Porque no he tirado, porque tengo aquí a Alfredo y he tirado a Valladolid. 5 y 9, 2-0. Pero no, falta del Lenglet y luego se le pasa al Lenglet a Salah también por el medio. Entonces va a ser importante eso. Bueno, antes de la publicidad, para después tener la segunda parte para el Barça y para en la rueda de prensa que ha dado Courtois, que ha dejado titulares interesantes sobre todo, me ha llamado la atención el de vosotros con 18 años también criticabais, os burlabais de Vinicius, refiriéndose a los periodistas. Bueno, realmente a lo mejor alguno se burlaba, pero no creo que fuera el 90% de periodistas. Y no creo que sea la palabra burlar la mejor. Courtois con 18 años jamás ha salido a un balcón a burlarse de nadie. Es que habría que decir eso. Pero simplemente un minuto, por las opciones que tiene el Villarreal hoy de sacarle algo al City, ¿o es muy superior el City? Pues mira, se va a imponer en la cerámica. Si tú me dejas responder a la pregunta de los oyentes, yo te diría que de los 3 españoles hoy ganan 2, que es el Barça y el Atlético de Madrid. Aunque la lógica, he dicho antes, que me tira más pensar que el Arsenal va a ganar al Atleti, no sé por qué me da el gusanillo, pero yo creo que el Villarreal lo tiene muy difícil. Soy terriblemente gafe, entonces yo creo que, repito, soy gafe, pierde el Atleti y ganan Arsenal, ¿ves? Y gana el City Villarreal, empatan, y el Barça gana. ¿Y tú, en un titular, cómo ves el partido del City hoy? Yo te voy a decir que veo más difícil que gane el Atlético al Arsenal que el Villarreal al City. Bueno, en teoría juega en casa el Villarreal, que saque algo positivo. Sí. Porque el Arsenal para mí es que es el mejor equipo de Europa ahora mismo. Yo confío en el Villarreal, es verdad. Es verdad que el City va mejorando, pero para mí el Villarreal tiene bastante buen equipo. Sí, claro. Y el Atlético de Madrid fuera de casa de momento no está bien esta temporada. Efectivamente. Bueno, vamos a... La anterior y la anterior. Exactamente. Una pausa aquí en Fútbol de Radio y luego hablamos del Barça, que recibe ya a Olympiacos, y además lo recibe a las 7 menos cuarto, con lo cual en 1 hora y media aproximadamente podemos tener ya el 11 de Hansi Flick o en 2 horas, que puede ser algo cambiante respecto al clásico. Aquí en Fútbol de Radio. Seguimos en Fútbol de Radio con Luis Colón, con David Vinuesa y con Alfredo Somoza para hablar de la previa de Liga de Campeones, saber qué equipos pueden ganar hoy, si gana alguno, espero que gane alguno. Claro, pones una canción que es Drinking Too Much antes de un Arsenal Atlético y yo me vengo abajo. Me parece que es lo que Amalio me recomienda para esta noche. Sí. Es que a lo mejor el partido, por cierto, los dos del Atleti y el del Villarreal a las 9 de la noche y el del Barcelona a las 7 menos cuarto ante Olympiacos. Ahora hablamos un poco del partido del Barça, pero quiero que escuchemos a Courtois, que ha tenido... Se ha rebrincado, ha estado juguetón. La que le ha soltado a Laporta a mí me ha gustado. Sí, que es lo primero que vamos a escuchar. Laporta el otro día habló de mano blanca, sobre el arbitraje, que ya hay que tener narices para hablar de mano blanca. Quiero decirte, con el histórico de los 17 años pagando al vicepresidente de los colegiados. Pero Laporta habló de mano blanca, que si no hay mano del Real Madrid lo parece por los últimos arbitrajes, y hoy Courtois le ha contestado. Él dice eso porque lo tiene que decir por todo lo que el caso Negreira y eso. Yo creo que yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que en algo nos han favorecido, más bien el contrario. Los árbitros son humanos, como los jugadores, como los entrenadores. Puede haber a veces algún error, pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento. A ver... Es que son seres humanos, pero luego el Real Madrid Televisión hace vídeos cada día de los árbitros. Desde luego, en las 9 primeras jornadas no estoy tan de acuerdo con Courtois que al Madrid no le hayan beneficiado en ningún partido, porque me parece que ha salido beneficiado en algún partido. Podemos entrar a todo tipo de debates, pero creo que Laporta
jamás debería decir nada relacionado con el tema de los árbitros. Eso está claro. Eso, por a mí supuesto. se me caería la cara de vergüenza. Es que no tienen vergüenza. Claro. Esa es la. Esto esa de es la cosa. mano blanca, cuando llevas pagando a los árbitros, como dices tú, 17 años, cuando hemos visto penaltis, por ejemplo, el de Jordi Alba, que golpea al suelo y se cae y es penalti a favor del Barcelona. O la primera jornada de Liga. Con Claro, los de David, Rayo. perdona, 17 acreditados, porque luego se ha empezado a hablar de que con José Luis Núñez empezaba a... Que es que si es del 93 al 2018 son 25. Pero que hemos visto a Hansi Flick hacer butifarras hace nada y el acta casualmente no ha registrado nada de nada. Bueno, pues no sé, a mí Laporta que se calle. Ahí es el típico, como decimos siempre, el avión ida y vuelta de Madrid-Barcelona, que ninguno de los dos, pero ahora mismo más el Barcelona, desde luego, debería hablar de los árbitros, porque Courtois habla de lo de la mano blanca que ha dicho ya en Laporta, y justo en estas 9 jornadas, que si vamos a los datos, tanto que gusta a alguna prensa especializada en el equipo blanco ir a los datos, a mí me parece que de las 9 jornadas 4 o 5 ha salido beneficiado el Madrid en esta temporada. A ver, es que yo creo que son dos temas diferentes. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Es que cuando Laporta habla, todo lo que dice ya para mí no tiene ningún tipo de sentido. Entonces son dos temas diferentes. Lo que dice Laporta para mí no tiene sentido. Diga lo que diga. Sí. Dice 1 más 1, 2 y lo pongo en duda. Sí. Por ejemplo, yo he dicho una cosa del partido de Miami, que si luego tenemos opción de escucharlo, diciendo en un acto en el Grupo Prisa que van a ir a Miami a explotar y a toda la imagen. A explotar la marca que nunca vamos. La marca Barça. Que nunca explotar la liga, pero van a explotarla a nivel de adulteración. Sí, que creo que Carvajal lo verano dijo ayer en un acto de Teledeporte. Bueno, yo creo que Courtois en eso tiene razón respecto a Laporta, en otras cosas sí creo que tampoco tiene que... Porque he visto a Xabi Alonso ir a decirle al árbitro, esta te la van a poner en el... ahí en la reunión que tenéis de los árbitros o en el comité, como diciendo, ya verás la que te cae, que eso a mí no me parece bien. Y luego ayer le dijo el otro día, muchas gracias. Fue el domingo, ¿no? Sí. Bueno, son gestos que no son acertados. Vamos a decir. Laporta lo que debería hacer, que no entiendo por qué nadie lo ha hecho, es explicar por qué cuadriplicó el sueldo de Neymar. Bueno, eso está claro. Bueno, Laporta debería explicar muchas cosas. Es partiendo pero para mí es un dato que marca muchísimo lo que es Laporta. Es que tú tienes la opción, de quitarlo y lo cuadruplicas. Lo cuadriplicas. ¿Y por qué lo cuadriplicas? ¿Y por qué haces una factura de ese dinero? Para buscar en Porque teoría... la ciudad de Barcelona cada vez es más cara y al final vas a desayunar, vas a comer, vas a cenar... Se va haciendo facturas. Para buscar, como decía, para buscar neutralidad. No, sí, pero aparte de buscar neutralidad, yo creo que yo a Laporta he buscado otra cosa. Personalizada. O sea, aparte del trabajo que haces, cuando tú cuadriplicas un sueldo que viene siendo lineal, puedes subirlo un poco cada año, pero cuando tú lo cuadriplicas, pues claro, luego hay historias en Barcelona que hablan sobre las comisiones de los jugadores, de su conexión con Turquía, que porque y demás. dice la constructora turca de repente. Y claro, pero aquí, como él lo que es, a mí me parece increíble que nadie lo ha hecho eso. Y para mí el mayor error que ha tenido Florentino Pérez como presidente del Real Madrid ha sido, sabiendo esto, y lo de Joan Laporta, no irte a la yugular de Joan Laporta de Barcelona para sacarle todo lo que tiene y que lo saben muchos, el propio Florentino, de las argucias que hace Joan Laporta como presidente del Barcelona. Es que ya lo hablamos aquí y pasó muy de puntillita a mi declaración. Ahora que va a tener que explicar Florentino Pérez con el tema de la Superliga. Claro. Porque si la excusa de no criticar al FC Barcelona era porque era compi de lo de la Superliga Chachiguay, ¿ahora qué? Ahora ya no sois compi ni nada. Ahora ya no tienes excusa para no decir nada. Credibilidad. O sea, lo llevo a una metáfora para si de repente tú ves que Batman y el Joker son enemigos porque el Joker está robando dinero en un banco y haciendo cosas y de repente ves que se van luego a cenar juntos, pues el discurso de Batman de la justicia queda un poco más... Repito, estoy tirando de metáfora del cómic, que es un poco lo mío también aquí en Cultura. Exactamente. Pero el Real Madrid, si tú dices que Laporta es lo que es, que está haciendo tal, que hizo tal, que eso lo ha hecho el Barcelona, es un hecho contrastado, queda diametralmente opuesto que te vayas tú y digas, pero son muy malos, hacen cosas muy malas, han hecho cosas que son tremendamente condenables, pero a la hora de hacer la Superliga me fío de él, voy de la mano de él. Porque tiene que haber un beneficio. Bueno, le beneficia al Real Madrid eso. El tema de la Superliga, él lo dijo muy bien, ¿no? El Barcelona es un equipo que está en la misma situación que el Real Madrid, en la que tienes que luchar contra grandes transatlánticos que están, dopados, por así decirlo, financieramente, porque ponen
o son dueños de millonarios y con los petrodólares y demás, y tú como Sociedad Anónima Deportiva, y Florentino Pérez se preocupa de el futuro del Real Madrid, que ve que así es inviable, a no ser que saques una nueva competición, que la Champions, que ya lo ha conseguido indirectamente, cambie un poco el formato, te dé más dinero, o incluso que yo creo que llegará el día en el que un tanto por ciento como el Bayern en Alemania de accionariado sea privado para que se meta dinero. Pero eso es una cosa, sí, y lo que yo creo es que si tú dices, bueno, yo le voy a dar la oportunidad de que siga la mano, cuando has visto que te ha traicionado totalmente, se ha salido de la Superliga. Y claro, yo creo que eso es una cosa, y lo que, por mucho objetivo que tengas, hay actos que no puedes permitir, que es que tu amigo de Superliga o tu amigo de... Superamigo. En cuanto a negocios, vaya de la mano o salga que su club ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros 17 años. Y ese para mí es un error. ¿Por qué? Porque no lo puedes permitir, porque al final se ve las posturas. Y sale Laporta. Él alude a que le ha traicionado Laporta ahora. Hombre, ya. Pero ¿quién podía creer que el Joker le iba a engañar? Pero yo creo que yo le entiendo. Como presidente del Real Madrid, él en vez de pensar en su orgullo, en el orgullo que puede tener un socio, él piensa en el futuro del Real Madrid y considera que, por mucho que la justicia verá lo que determina en este caso, prefiere que el club, o si hubiera salido a Superliga, sea viable durante otros 100 y pico años. Por cierto, el tema relacionado con el Barcelona, el partido en Miami, todo lo que estamos viendo... el otro día puso el foco en rueda de prensa Simeone en el Villarreal, que creo que se está hablando mucho del Barcelona y de Tebas, pero poco del Villarreal. El que pierde la localía es el Villarreal, ¿eh? Sí. El que pierde la oportunidad de tener en su estadio al Barcelona es el Villarreal. Por lo tanto, por mucho que se lleven allí a Miami a los seguidores o ganen no sé cuánto, el que está poniendo su camiseta al servicio de lo que le pide Tebas y lo que le pide el Barcelona es el Villarreal. Ahí lo que dices tú, ojo, que el otro día decían se adultera la competición, que yo estoy de acuerdo con que se adultera, es que juega 18 partidos como local un equipo y no 19. Bueno, pues será culpa de ese equipo. Es que me hace mucha gracia cuando decir, es que el Barcelona, bueno, de momento el Barcelona es visitante, por lo tanto el Barcelona no está doblegándose a nada. Totalmente. Él va a jugar de visitante en cualquier campo, es cierto, que son más kilómetros y tal. Pero el que pierde la localía es el Villarreal. Para mí, el que más culpa tiene es el que pierde la localía. Y se está poniendo muy... Repito, a mí me parece que se adultera la competición y no se debería jugar en Miami, pero me parece que el que menos se está quejando, claro, con los favores que le prometerán al Villarreal, que le van a pagar a todos. Y por cierto, hoy ha dicho silencio tronador, como se suele decir. Hoy ha dicho Courtois una cosa y estoy de acuerdo con él, para que luego digan que los del no, es que no están de acuerdo nunca. Estoy de acuerdo con Courtois. Lo que dice de que la NFL no es lo mismo que la Liga, porque en la NFL, lo ha dicho él hoy, firman todos los equipos el jugar un partido fuera de Estados Unidos. Y luego, David, que lo comentamos muchas veces, que no hay un Madrid-Barça en la NFL, o sea, que no hay equipos tan... Y que en Estados Unidos el deporte se lo toman de otra manera, que yo he ido a partidos allí y de repente en mitad de un partido se van a pedirse unas cervezas y vuelven a la media hora y no les importa, y yo creo que es una cultura diferente. Que del partido de Miami hay mini noticia, porque ya se sabía, que es que el Madrid por fin le ha presentado una documentación al Consejo Superior de Deportes en el que denuncia el partido de Miami y piensas, joder, si no lo hubiera dicho el Madrid no iba a hacer nada el Consejo Superior de Deportes. Quiero decirte, se ponen a trabajar CSD y Federación, claro. Pero porque ahora lo dice el Madrid y van a estudiar la documentación y parece que entre que se va a alargar mucho el proceso, yo lo del 20 de diciembre lo veo cada vez menos probable que se juegue al final el partido en Miami, pero es verdad que... Porque esto, en cuanto lo coja el Madrid, en cuanto lo coja otro club, se va a alargar el proceso. A ver, es la declaración del otro día de todos los equipos parando en los primeros minutos. Claro, yo creo que deja bastante a las claras lo que ocurre. También ha hablado Courtois sobre el partido de Miami. No, ha hablado, pero no vamos a poner el sonido, lo vamos a poner esta noche en el primer palo. Ha hablado de Vinicius. Porque le han preguntado... Espera. Sí, ha hablado, lo dice Courtois que le ha hablado. He hablado. Bien Amalio dinamizando pero bien rápidamente quitarlo. Le han preguntado sobre cómo es el comportamiento de Vinicius estos últimos días. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no es fácil. Es un niño que, bueno, ya no es tan niño, pero con 18 años
incluso muchos de vosotros habéis burlado de él. Yo creo que cada vez que pisa un estadio, el otro día en Getafe no hizo nada malo, entró y desde el primer segundo están en su contra. Entonces es normal que alguna vez tiene una pequeña respuesta sin, yo creo que provocar, sin menospreciar, y la han buscado desde el principio y al final al rival, contra un rival que en teoría te quiere hacer eso a ti. Yo creo que él ha tenido una muy buena respuesta. Tercera vez que estoy de acuerdo con Courtois en lo de que mucha gente que estaba allí seguramente se metió con Vinicius de una manera escandalosa, que eso lo dejamos pasar en España muchas veces. Pero no burlar. O burlarse. Burlar a mí me parece demasiado. Claro, bueno, pero si dices burlarse con 18 años de una persona, Courtois, tú con 18 años, además 18 años cuando llegó al Atlético, te subiste a un balcón a burlarte de toda la afición del Madrid con 18 años. Entonces vamos a intentar separar. 3 veces he estado de acuerdo con Courtois. O la Copa, ¿no? En la UEFA. Fue en la Copa. En la Copa del Rey ganada de Bernabéu. O sea que con 18 años todos hacemos muchas cosas, incluso hacemos estupideces, por supuesto. Pero no, yo lo he entendido diferente, que él cuando llega Vinicius con solo 18 años, que haría sus tonterías Vinicius, como hizo Courtois, como hacemos todos, pero hubo mucha gente que hubo un bullying totalmente a Vinicius. Lavicius, Malicius, Fallicius, Ficticius. No, vamos a ver. Pero la pasaba a todos. Yo he escuchado mutilado, a militado. Y de repente no solo la afición y no solo las redes sociales, sino es verdad que muchos periodistas pusieron en duda a Vinicius, pusieron en duda el fichaje, se atacó Juni Calafat, y él tuvo el carácter, que a mí es lo que más me impresiona de Vinicius, el carácter y la personalidad suficiente para revertirlo, para seguir, confiar en él, cuando otro igual se hubiera hundido mentalmente. Que Vinicius, cuando le fue a fichar Juni Calafat, se encontró una rata de este tamaño al lado de su casa, porque vivía prácticamente en una favela. O sea, Vinicius es una persona que llega a España y se encuentra un entorno totalmente hostil, donde se le da, ya no solo con su estilo de juego, sino con lo malo que era como futbolista, con su físico, con sus labios, con todo. Nunca va a tener gol. Y eso con 18 años. Y él lo revierte, y luego ya está en lo que ahora queramos hablar de los comportamientos de Vinicius en el campo. Claro, ahora que le haya dicho. Es que creo que son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo, aunque a Vinicius le sometieron a un bullying tremendo al inicio. Por supuesto. Creo que tuvo alguna actitud, creo que fue ante el Celta B, puede ser que hubo un vídeo y que creo que desencadenó un poco todo. Pero no es... primero tiene 18 años, claro. Y luego, ahora que yo creo que le están intentando revertir un poco, pero yo sinceramente a mí eso lo considero fútbol, o sea, es decir, quitando los insultos racistas, que siempre hay que condenarlos, en un campo, a mí, un jugador que tiene carácter, y no es el primero, o sea, el trash talking que hemos visto, por ejemplo, Michael Jordan, que es el mejor jugador de la historia de la NBA, le dijo a un tío que era Maxi Box, que medía 1,59, delante de su cara, enano, no me la vas a meter. La falló Maxi Box y la arruinó la carrera. Pero y a mí siempre el trash talking, el hablar en un campo, anda que no se ha dicho aquí. Eso es fútbol. Ayala y delanteros. Ayala y delanteros, que tú eres del Valencia, Ayala era la mayor pasadilla de los delanteros. Te cogía y no era solo lo que... Te pegaba pellizco. Te pegaba pellizcos, te metía la rodilla en el esternón, pero aparte te decía cosas de tu mujer, te decía cosas de tu familia, y te decía... Y eso es así. Javi Navarro, Pablo Alfaro y un montón de jugadores. Pero son Juanito cosas, en el Madrid, que ha sido el ejemplo. Siempre que no se pasen los límites, creo que es fútbol. Son cosas que pasan en el terreno de juego y deberían de quedarse en el terreno de juego. Y ahora con el buenismo no, es que le ha dicho, oye, vaya a cambio. Pues pero fútbol, Lo que pasa es que hoy en día hay cámaras que se ve todo. No, pero escucha, lo de vaya a cambio, a mí me hizo esa gracia. Pues, por supuesto. Entonces a mí dame un jugador que tenga ese carácter, que sea capaz de revertir esa situación, que lo dé todo por tu equipo, y que si tiene que decir que evidentemente lo de segunda, los que estamos en esa situación con equipos humildes, es lo peor que te pueden decir. Pero eso no es fútbol, Eso no es fútbol, Mandar un equipo que está en una situación complicada a todo un estadio a segunda, eso no es fútbol. No es la primera vez que se ha dicho. Eso no es fútbol. No es la primera vez que se ha dicho. Igual que tampoco es fútbol decir a un jugador guti. Perfecto, pues eso. Y eso no es justificable, Justificable, pero al final el fútbol no lo puedes cambiar. Tú juegas fuera de casa. Si un jugador se mete con un jugador, es fútbol. Pero si un jugador se mete con lo que más le importa a muchísima gente, que es su equipo de fútbol, eso ya no es fútbol. Vale, pero una cosa que te digo que es reprobable, pero por eso se lleva luego pitidos en campos,
y demás. Se exagera pues, todo. Primero, el bullying está mal en todas sus formas, da igual como sea, porque tú puedes criticar a un futbolista, como creo que a veces hacemos. Yo, por ejemplo, al Lenglet aquí le he criticado, le he dicho que me da miedo, pero no le he puesto un mote ni le he puesto nada. Lo que se hizo con Vinicius fue un bullying tremendo por parte muchas veces de gente del propio Real Madrid. No olvidemos que esos motes, esos que malo es, tal, venían muchas veces de gente que asiste diariamente al Bernabéu. Bueno, pero son aficionados, son aficionados. Y la prensa le machacó a Vinicius y al Madrid, y al que había fichado. Yo creo que, por ejemplo, el otro día, lo que hace Nyom, yo ahí no... Lo de Nyom es roja. Y me explico por qué. Me lo parece. Es roja clarísima, porque Nyom es de esos jugadores que hacen mucha gracia en Twitter, pero Nyom busca muchas de estas, y el otro día hace una cosa que es una soberana estupidez, que es irse a por Vinicius cuando el balón estaba en el otro lado del campo y le mete un viaje que no viene a cuento. Pero de ahí a decir, por ejemplo, que lo estoy escuchando mucho, por eso creo que se exagera demasiado con Vinicius, para bien o para mal, no, es que Vinicius sacó de quicio al Getafe. No. Nyom se le fue la pinza. Bueno, el Getafe no hizo nada. Pudo sacar de quicio Vinicius al Getafe, es que a y está en su derecho a hacer Vinicius. Como Vinicius hay un montón, Como Vinicius hay un montón de vicios. Sandro del Málaga... Le sacó de Richard Núñez, le hubiera sacado a yo lo que no compro es cuando se dirige a la grada. A la grada tú no te tienes que dirigir, picha. Tú eres futbolista y te tienes que dirigir. Es que es verdad. O sea, ¿qué hace un jugador dirigiéndose a la grada? Diciendo, como por el amor de Dios, decían a que se Cristiano está gastando Ronaldo, 50 euros en una entrada. Perdóneme, señor Luis, si al futbolista le están insultando, le están llamando tonto... Por gastarse 50 euros... No está justificable. No he dicho eso. Es que es fútbol. O sea, si tú eres de la afición, le estás diciendo a Vinicius malo, paquete, tal, por no decir otras cosas, pues si marcas, le haces el gesto a segunda y ya está. Otra cosa es que le digas, que le hagas un insulto racista. Por supuesto, eso es totalmente condenable. Pero tú no has visto jugar a Cristiano Ronaldo cuando le decían de todo y se besaba el escudo y le señalaba, o a Guti cuando le decían esto y se ponía la orejita, o a Lamine Yamal, por ejemplo, que tanto lo sacamos últimamente. Y los jugadores con carácter como Dani Alves, como Iago Aspas, como Vinicius, pues al final se van a llevar pitos en muchos estadios y él cogerá, le marcará el golito, se besa el escudito y te callas. Pero no es lo que hace Vinicius en muchas ocasiones. A ver, bola al pecho, la abajo. Hay que diferenciar también entre Cristiano Ronaldo o Vinicius, porque yo recuerdo que Cristiano Ronaldo la mayor parte de las veces te callaba la boca, pero porque te clavaba un gol por la escuadra, se levantaba el pantalón y te decía, este es el muslo con el... Si en Vinicius hay momentos, yo tengo clavada la imagen esta en Copa del Rey, en el Metropolitano, que falla una oportunidad, se gira y dice, qué bueno soy. Y digo, pues si la acabas de fallar. Bueno, ¿qué más da que pues que no es lo mismo ir de chulo cuando eres Cristiano Ronaldo, que te marcaba un hat-trick y te tenías que callar. Es punible, David, eso no es punible, aunque te pueda generar rabia porque te caiga mal Vinicius. Estáis hablando de lo que es la afición de local y visitante toda la vida. O sea, tú te va a venir a mí, ¿qué quieres? ¿Que venga un equipo y le aplaudas? Sinceramente, porque juega mejor, eso, vamos, para mí eso no es fútbol. Fútbol es que evidentemente habrá jugadores que te caigan mejor, que te caigan peor, y Vinicius, por cómo es y por el carácter que tiene, es un jugador que está siempre en la diana. Yo es que tengo la teoría de que Vinicius no lo está. Y la gente, oye, Mbappé, a mí dame a Vinicius y no me des a Mbappé el carácter. Te lo digo totalmente en serio. De mi equipo, si le quiero en mi equipo, igual que dame un Dani Alves, igual que me des un Iago Aspas, gente que tenga sangre. Sí, no, pero no te estoy hablando del carácter. Te estoy hablando del carácter. Sí, 50 goles, veremos cuando digo los partidos importantes. Del año pasado, ¿dónde estaba Kylian Mbappé? Pero no hace falta tener ese carácter para ser ganador, que yo sepa, Rafa Nadal es el mejor carácter de la historia de este país. Pero y nunca tú pregúntale a Simeone si quiera un tío de sangre caliente o un pecho frío. Pero lo mismo sí, claro. Si escucha, que la Atleti ha tenido a Diego Costa. Bueno, pues ya si no me vais a lo que es el otro fútbol. Y Jiménez también te es un... Tú dile a Jiménez cómo es cuando defiende a un delantero y demás. Y el otro día, ya que estáis hablando de Getafe, el que cambió el partido fue Vinicius. Entra Vinicius y sí, no será de desquiciar. El Getafe... Si es que esa es la rabia, Pero vosotros pensáis que Nyom, que le ha hecho eso a cualquier jugador de primera división porque se le cruza el cable, hizo eso porque era Vinicius. Provoca 2 expulsiones, Vinicius. Bueno, sí, la segunda se la inventan, eso es lo primero, porque la segunda es para irse. Como el otro día el gol que le anulan a Baena. Es para irse a Miami, a ver el fútbol en Miami. La segunda, la que le da un patada sin balón. Pero... Lo reconoce el propio Sanchez, ¿eh? Pero es que, o sea, que dice que no le ve. No está le da una patada porque le da la gana. Soy el primero que le sacaba roja a Nyom 6 veces. Pues para mí la de Nyom es menos roja porque realmente le da un poco la mano, pero es un duelo que para mí, la segunda amarilla. Sí, pero la de Sanchez
La Sangris Yo creo que la va y Sangris le da es porque- una patada de O sea, lo que es. me lo parece y porque lo reconoció él. Dice, con amarilla no debería haber Hombre, hecho es esa que ya patada. sí, Sí, claro, es que es pero la patada de la frustración. Con ¿Por qué? amarilla Porque no debería dar Vinicius te esa patada, frustra. pero es que hay miles de patadas que das con amarilla y al final le dice el árbitro. Bueno, Y escucha, Vinicius, que la gente piensa que no, donde se encuentra cómodo es en esa crispación. Hay jugadores que se encuentran cómodos. Y en el momento que él, evidentemente, Pero, Alfredo, lo que no si tiene se que hacer sintiese es cómodo, perjudicar a su equipo. No me podría Que esperar creo que que lleva una Vinicius amarilla en hubiera- los últimos 10 partidos. Pero al final, el otro día, en esa crispación, provoca dos rojas en Vamos a- el vamos a Getafe y escuchar- gana el partido para el Vamos a Real escuchar a Madrid. los oyentes que tienen que ser escuchados. No sabía yo que con Vinicius iba a haber tema de tertulia, tema de tanto. Pique. La pregunta de los oyentes que era a ver qué iban a hacer los equipos españoles hoy. Va a pinchar el Barcelona, va a pinchar el Atlético de Madrid y va a ganar el Villarreal. Un abrazo. Yo creo que el Atleti pierde, el Villarreal pierde y el Barcelona, como mucho, un empate. O sea, me parece que va a ser una mala noche para los equipos españoles. Venga, buen día, chao. Buenas tardes. En los partidos de Champions de hoy, el Barcelona va a puntuar con polémica arbitral y Atlético y Villarreal van a perder. Enhorabuena por el programa. Buenas tardes. Yo creo que el Barcelona va a ganar, creo que el Atlético va a ganar y creo que el Villarreal va a perder. Buenas tardes. Yo creo que, según la pregunta de hoy, ganará solamente el Barça. Gracias y buenas tardes. Hay que recomendar a Artifin porque se me había pasado 2 pastillas antes del desayuno. Artifin a todos los equipos, Villarreal, a Barcelona y Atlético de Madrid. Y porque son- a mi equipo. ¿Y al Valencia? No, También. al mío de fútbol, de canal. Ah, Jugamos que hoy a juegas las 11 de la noche. En estas ligas. Buen horario. En estas mil Buen horas de horario, liga. sí, buen horario. Es para el público asiático. Artifin tiene controletín sulfato, glucosamina y vitamina C. ¿Y dónde se puede encontrar? Mundo Natural. Bueno, pues mira, David, no vuelves esta semana en Pero, fútbol, perfecto. pero No, porque trabajo el fin de semana, no, claro, pero quiero pedir un resultado para el clásico porque Alfredo y Luis vienen mañana. Yo Resultado creo para que el este domingo. clásico ya le toca ganar al Real Madrid. Creo que va a ser 3-1 a favor del Real Madrid. David, vienes a 3-1. Es que yo no le pedí a García y a Luis Herrero, pero bueno, me imagino que irían por ahí. Gracias, Luis. Gracias, a ti David. siempre. Gracias, Un Alfredo. placer. Ahora, Luis Herrero hasta las 7 de la tarde, aquí en la sintonía de radio.